Una familia entera desapareció de su casa en 1987, dejando atrás todas sus pertenencias. Pero 7 años después, los investigadores hicieron un descubrimiento en una habitación oculta que dejó a todos horrorizados. La rutina de los Gómez era tan predecible como el amanecer en Monterrey. En aquella colonia del Valle, un barrio de clase media alta donde todos se conocían, la familia se había convertido en parte del paisaje cotidiano. El lunes 23 de marzo de 1987 comenzó como cualquier otro día en casa de los Gómez. Eduardo ajustó su corbata frente al espejo mientras Claudia servía el desayuno. Mateo, con sus 8 años recién cumplidos, devoraba entusiasmado sus huevos revueltos mientras recitaba estadísticas del Tigres UANL, su equipo de fútbol favorito. «Nos vemos a las 6, mi amor», dijo Eduardo, inclinándose para besar a Claudia antes de salir. Su mano despeinó cariñosamente el cabello de Mateo, quien sonrió sin apartar la mirada de su álbum de estampas. El Volkswagen Jetta azul marino salió puntualmente a las 7:15, como cada mañana desde hacía 5 años. En la Pemex, Eduardo repasaba los detalles de su presentación sobre el nuevo sistema de seguridad para ductos de combustible. Este proyecto podría significar un ascenso importante, el fruto de meses de trabajo meticuloso detectando anomalías en los reportes de volumen. A las 15:30, Eduardo realizó su habitual llamada a casa. Claudia mencionó que pasarían por la farmacia para comprar el medicamento para la rinitis de Mateo. Fue la última conversación confirmada con cualquier miembro de la familia. Al otro lado de la ciudad, Claudia recogía a Mateo de la escuela. El niño saltaba emocionado hablando sobre la excursión al Museo de Historia Mexicana programada para el viernes. Madre e hijo caminaron juntos hasta la farmacia local, donde compraron el medicamento contra la rinitis, guardando cuidadosamente el recibo en la bolsa de Claudia. A las 17:52, las cámaras de seguridad del barrio captaron el Jetta de Eduardo entrando en el garaje. 18 minutos después, a las 18:10, Claudia y Mateo fueron registrados llegando a pie, aparentemente regresando de la farmacia. Después de ese momento, ninguna cámara captó a ningún miembro de la familia saliendo de la casa. Cuando el reloj marcó las 19:45, Martín Saldívar, vecino de los Gómez desde hacía una década, notó algo inusual mientras regaba sus plantas en el jardín delantero. La casa de los Gómez permanecía completamente a oscuras, a pesar de que el automóvil de Eduardo estaba en la cochera. Por un momento consideró acercarse a tocar el timbre, pero finalmente decidió que quizás habían salido a cenar o a visitar familiares. La mañana siguiente amaneció despejada y fresca. A las 9 en punto, doña Esperanza llegó como cada martes para limpiar la casa. Usando su propia llave, entró llamando a sus patrones. Solo el silencio le respondió. La cama matrimonial estaba perfectamente tendida. El cuarto de Mateo, ordenado como siempre. En la cocina, doña Esperanza encontró la mesa puesta para 3 personas con platos, cubiertos y vasos vacíos. Una olla con caldo de pollo permanecía intacta sobre la estufa, como si la cena hubiera sido interrumpida antes de comenzar. El bolso de Claudia reposaba sobre el sofá, con su cartera, documentos y dinero en su interior. Las llaves del coche de Eduardo colgaban del gancho habitual junto a la puerta. La mochila escolar de Mateo, preparada para el día siguiente, descansaba junto a la entrada principal. Lo más perturbador: los 3 teléfonos celulares de la familia estaban conectados a sus cargadores sobre la encimera de la cocina. Con manos temblorosas, doña Esperanza marcó el número de Dolores, la hermana de Eduardo que vivía en Guadalajara. «Algo está muy mal, señora», dijo con voz entrecortada. «Es como si se hubieran evaporado en el aire».
Durante las siguientes 48 horas, Dolores contactó hospitales, amigos, colegas de trabajo y escuela, volando inmediatamente a Monterrey. En la Pemex confirmaron que Eduardo había salido a las 17:30, como de costumbre. En el colegio informaron que Claudia había impartido todas sus clases y salido a las 14 horas, comentando con una colega sobre la cena que prepararía esa noche. Cuando Dolores finalmente convenció a las autoridades para registrar formalmente la desaparición, al tercer día, el comisario Javier Reyes de la Policía Judicial del Estado de Nuevo León asumió personalmente el caso. 3 personas no desaparecen sin dejar rastros, afirmó mientras supervisaba al equipo forense que examinaba la residencia. Alguien los quería fuera del mapa y por lo que estoy viendo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. El comisario Javier Reyes observaba la casa de los Gómez con ojos entrenados por décadas de experiencia. Sus profundas ojeras y el bigote entrecano delataban noches de insomnio dedicadas a casos como este. Mientras el equipo forense trabajaba meticulosamente recolectando huellas y muestras, Reyes se detuvo frente a la mesa del comedor, contemplando la escena congelada en el tiempo. 3 platos dispuestos con precisión, cubiertos organizados, servilletas de tela dobladas con esmero. Las cerraduras están intactas, comisario, informó el técnico forense, un joven de aspecto serio. Si alguien entró, fue invitado o tenía llave. Reyes asintió lentamente, procesando cada detalle. Esta no era una desaparición común. La ausencia de signos de lucha o resistencia sugería algo meticulosamente planeado. En la sala, Dolores observaba junto a un investigador las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio. La llegada de Eduardo a las 17:52, seguida de Claudia y Mateo 18 minutos después, todo parecía normal. Después, nada. ¿Notó algún vehículo inusual, personas extrañas circulando por el vecindario en las últimas semanas? Preguntaba Reyes a Martín Saldívar, quien negaba repetidamente con expresión consternada. Nada fuera de lo común, comisario. Los Gómez siempre han sido predecibles. En las oficinas de Pemex, Dolores entrevistaba a los colegas de Eduardo. Un ingeniero de mediana edad habló en voz baja, mirando nerviosamente alrededor antes de inclinarse hacia ella. El sistema que Eduardo desarrolló podía identificar desvíos en los ductos. ¿Sabe cómo es esto? Sensible. Esa misma tarde, Reyes revisaba los extractos bancarios de la familia en la sucursal local. Ningún retiro grande reciente, patrones normales de gastos, facturas regulares. No había indicios de una huida planificada. En el dormitorio de Mateo, decorado con los colores azul y amarillo del Tigre Swan, Dolores se sentó en la cama sosteniendo el álbum de estampas incompleto. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras pasaba las páginas donde su sobrino había anotado meticulosamente estadísticas de jugadores. Al caer la noche, decenas de vecinos de la colonia del Valle se reunieron en el centro comunitario, organizando grupos de búsqueda y preparando cientos de carteles con fotografías de la familia. En su oficina de la delegación, Reyes contemplaba un mapa de Monterrey con marcadores señalando los últimos puntos donde fueron vistos los Gómez. No emergía ningún patrón, ninguna pista clara. Mi hermano estaba trabajando en algo importante, insistía Dolores frente al director de Pemex al día siguiente. ¿Algo que podría comprometer a personas poderosas? El hombre desvió la mirada, visiblemente incómodo. Señora, entiendo su dolor, pero estas insinuaciones son graves. Mientras tanto, en la cocina vacía de los Gómez, doña Esperanza preparaba quesadillas con manos temblorosas. Los amiguitos de Mateo todavía vienen a preguntar por él cada miércoles, murmuró mientras Reyes tomaba notas. El informe preliminar no ofrecía respuestas, ningún registro de llamadas inusuales, amenazas reportadas
o comportamiento fuera de lo normal en las semanas anteriores. En la escuela de Mateo, la maestra mostraba a Dolores el pupitre vacío del niño. Estaba tan emocionado con la excursión del viernes, incluso trajo la autorización firmada con anticipación. Esa noche, una vigilia con velas iluminó la plaza central de la colonia del Valle. Vecinos sostenían fotografías de la familia mientras el párroco local dirigía oraciones. Cámaras de noticieros locales captaban la escena, convirtiendo lo que comenzó como una desaparición local en una historia que empezaba a captar atención nacional. Una semana después del desaparecimiento, Dolores organizó una conferencia de prensa en los escalones de la delegación. Rodeada de periodistas, comenzó a relatar los detalles conocidos, apelando a cualquier testigo potencial. Mi hermano jamás abandonaría su trabajo sin avisar. Mi cuñada nunca dejaría a sus estudiantes en medio del semestre. Y Mateo, su voz se quebró al mencionar a su sobrino. Él tiene solo 8 años, necesita volver a casa. Mientras hablaba, su teléfono celular comenzó a vibrar en su bolsillo. Al responder, solo escuchó respiración del otro lado antes de que una voz distorsionada susurrara: «Si quieres ver a tu familia nuevamente, deja de hacer tanto ruido en los medios. Estamos observándote», dejándola paralizada frente a las cámaras. El color abandonó el rostro de Dolores mientras el teléfono resbalaba entre sus dedos temblorosos. Los periodistas, confundidos por su repentino silencio, comenzaron a murmurar entre ellos. Con esfuerzo visible, recuperó la compostura y terminó apresuradamente la conferencia, ignorando las preguntas que llovían sobre ella. Una hora después, en el despacho del comisario Reyes, Dolores relataba la amenaza con voz entrecortada mientras técnicos instalaban un rastreador en su teléfono. «Si vuelven a llamar, mantenga la conversación el mayor tiempo posible», instruyó Reyes, asignando inmediatamente 2 agentes para su protección. «No la dejen sola en ningún momento». Aquella misma noche, Dolores grabó un mensaje para los noticieros locales, su rostro demacrado por el insomnio y la preocupación contrastando con la determinación en su voz. «Solo necesitamos saber que están vivos», suplicó directamente a la cámara. «Mateo, cariño, tus abuelos te extrañan mucho». Mientras el mensaje de Dolores se transmitía en los televisores de Monterrey, un investigador de la Policía Judicial entrevistaba discretamente a un técnico de Pemex en una cafetería alejada del centro. El sistema que Eduardo desarrolló podía mapear en tiempo real dónde desaparecía el combustible de los ductos, explicó nerviosamente el hombre, verificando constantemente que nadie los observara. «Hablamos de millones de pesos mensuales». Al día siguiente, Reyes mantuvo una reunión confidencial con un promotor federal en un restaurante discreto. «Estamos hablando de un esquema que puede involucrar a gente muy poderosa dentro de la empresa estatal», explicó Reyes, mostrando documentos con cifras subrayadas en rojo. «Esto va más allá de un secuestro común». El timbre de la casa de los Gómez sonó inesperadamente esa tarde. Dolores abrió la puerta para encontrarse con Ernesto Fuentes, un empresario elegante de 50 años que se presentó con expresión afligida. «Eduardo es como un hermano para mí», declaró mientras abrazaba a Dolores. «Estoy ofreciendo 100,000 pesos por cualquier información que ayude a encontrarlos». Ernesto recorrió la casa con familiaridad sorprendente, deteniéndose especialmente en el despacho de Eduardo. «Venía a cenar aquí regularmente. No puedo creer que esto esté pasando». Desde el umbral, Reyes observaba los movimientos de Fuentes con interés profesional, notando su atención particular hacia ciertos documentos y espacios. Esa misma tarde, en un café alejado del centro, un técnico de Pemex entregó discretamente a Reyes copias de documentos con sellos oficiales. Eduardo había notado discrepancias en los volúmenes reportados en estos ductos específicos. Señaló varias rutas marcadas en rojo.
comenzó a documentarlo todo 3 meses antes de desaparecer. Al revisar los documentos personales de Eduardo, Dolores encontró una agenda con anotaciones crípticas sobre reunión con E.F., seguidas de signos de interrogación y cifras de 7 dígitos. Mientras Reyes investigaba discretamente el historial de Ernesto Fuentes, su pantalla mostraba registros de empresas de transporte que prestaban servicios exclusivos a Pemex en las mismas rutas donde Eduardo había detectado anomalías. 3 días después de la primera amenaza, Dolores recibió otra llamada inquietante, esta vez grabada por los técnicos. Sabemos que la policía está rastreando. Esto solo prueba que no podemos confiar en usted. La tensión era palpable en la reunión entre Reyes, Dolores y el superior jerárquico de la policía al día siguiente. Comprendo su preocupación, pero no podemos acusar a un empresario respetado sin evidencias concretas, advirtió el superior, evitando el contacto visual con Dolores. Esa noche, Reyes visitó un bar sencillo cerca de la refinería de Pemex, compartiendo tequilas con trabajadores que hablaban en voz baja. Todos saben que hay desvíos, comisario, pero nadie habla de eso abiertamente, confesó uno de ellos, mirando nerviosamente hacia la puerta. Los que hablan tienen accidentes. Un mes después de la desaparición, Dolores contemplaba los carteles descoloridos por el sol, mientras el teléfono, antes incesante, permanecía cada vez más silencioso. El caso comenzaba a enfriarse en la memoria pública. Mientras organizaba una nueva ronda de carteles para mantener vivo el caso, el teléfono de Reyes vibró. Una voz anónima, apenas audible, susurró: «Investigue la propiedad de Ernesto Fuentes en la carretera nacional. Hay algo que él no quiere que nadie vea allí», antes de cortar abruptamente, dejando al comisario con la primera pista concreta en semanas. Reyes condujo lentamente por la carretera nacional, ajustándose las gafas de sol mientras pasaba frente a la propiedad de Fuentes. Detrás de altos muros blancos se vislumbraba una mansión de estilo colonial moderno, con cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas en cada esquina del perímetro. Aunque aparentemente deshabitada, el jardín estaba perfectamente mantenido y la pintura parecía reciente. Al día siguiente, Reyes visitó la oficina de registros de propiedad en el Ayuntamiento de Monterrey. El funcionario, un hombre de mediana edad con camisa arrugada, revisó la documentación en su computadora. Esta casa fue comprada hace 5 años por una empresa registrada en las Islas Caimán, explicó, mostrando los documentos. Tecnus Holding Limited. Propiedad final. Confidencial. Horas más tarde, Reyes enfrentaba la mirada impasible del juez Ordóñez en su despacho ornamentado del Juzgado Federal. Comprendo su preocupación, comisario, pero necesitamos evidencias más sustanciales para autorizar una invasión a la propiedad de un ciudadano respetable, sentenció el juez, cerrando la carpeta sin haber leído más allá de la primera página. Rumores anónimos no constituyen causa probable. Mientras tanto, Dolores había convertido su apartamento rentado en un centro de investigación improvisado. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban cubiertas con fotografías, cronogramas y documentos. Los recortes de periódico sobre el caso, ordenados cronológicamente, mostraban una tendencia preocupante. Cada vez eran más pequeños, relegados a páginas interiores. Esa misma tarde, Miguel Soriano cruzó el umbral del apartamento de Dolores por primera vez. Ex policía de 55 años, con una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda, Soriano había dejado la fuerza después de denunciar corrupción interna. Sus ojos experimentados recorrieron meticulosamente el material recopilado. La policía está mirando en la dirección equivocada, afirmó tras 2 horas de silencioso análisis. Esto no fue aleatorio, fue meticulosamente planeado. Al día siguiente,
Soriano extendió sobre la mesa registros comerciales de las empresas de Fuentes, obtenidos mediante contactos que prefería no mencionar. Sus transportadoras tienen contratos exclusivos con Pemex para rutas específicas. Señaló varias líneas resaltadas. Exactamente donde Eduardo notó discrepancias en los volúmenes. La investigación cobró nuevo impulso cuando Dolores localizó a la ex secretaria de Eduardo en Pemex, quien aceptó encontrarse discretamente en un centro comercial. Él y Fuentes discutieron acaloradamente 2 semanas antes de la desaparición, confesó la mujer, mirando constantemente alrededor. Nunca había visto al señor Gómez tan alterado. Cerró la puerta, pero se escuchaban gritos. Mientras Soriano profundizaba en los antecedentes financieros de Fuentes, Reyes estableció vigilancia discreta sobre la propiedad. Durante 3 días consecutivos, documentó entregas regulares de suministros por hombres armados, a pesar de la aparente desocupación. La tensión aumentó cuando los padres de Dolores llegaron desde Veracruz, su preocupación manifestándose como crítica. «Hija, han pasado 2 meses», insistió su padre durante una cena apenas tocada. «Tienes que prepararte para lo peor. Esta obsesión está destruyéndote». El avance crucial llegó cuando Soriano revisó los registros de servicios públicos de la mansión. «Esto no es consumo de una casa vacía», señaló las facturas de electricidad y agua. «Alguien está viviendo allí, y no son pocos». Después de intensas negociaciones y presión sobre antiguos contactos, Reyes finalmente recibió autorización limitada para vigilancia electrónica. «Podemos monitorear la entrada, pero sin acceso a la propiedad», explicó a Dolores y Soriano. «Es lo máximo que conseguí sin alertar a Fuentes». La operación se montó rápidamente. Técnicos instalaron cámaras discretas con visión de la entrada principal de la mansión, camufladas en postes cercanos. «Podremos ver quién entra y sale, pero no el interior», aclaró el técnico principal mientras ajustaba los ángulos. La revisión meticulosa de las grabaciones reveló un patrón regular. Cada 3 días, una camioneta sin identificación entregaba grandes cajas y bolsas. «Comida suficiente para varias personas, medicamentos, ropa», analizó Soriano. «No están manteniendo vacía esa casa». En la 4ª noche de vigilancia, Reyes, Dolores y Soriano observaban a través de binoculares de visión nocturna cuando, repentinamente, luces se encendieron brevemente en una sección del sótano de la mansión, área que no aparecía en los planos oficiales. Mientras analizaban las imágenes ampliadas de la ventana del sótano, captadas durante el breve momento de iluminación, Soriano congeló el fotograma y señaló una forma apenas perceptible. Una pequeña mano infantil presionada contra el vidrio, provocando un escalofrío en Dolores, que susurró con voz entrecortada: «Mateo, mi sobrino está vivo». Con dedos temblorosos, Dolores sostenía la imagen ampliada frente a la luz tenue del amanecer. Aquella pequeña mano presionada contra el cristal representaba la primera prueba tangible en meses de búsqueda incesante. «Es él, comisario. Conozco a mi sobrino. Es la mano de Mateo», susurró, entregando la fotografía a Reyes en su despacho horas más tarde. El técnico forense asignado al caso examinó la imagen con expresión escéptica, ajustando sus gafas mientras ampliaba digitalmente la fotografía en su computadora. «Puedo confirmar que es una mano infantil, aproximadamente de un niño entre 8 y 10 años», explicó con tono profesional. «Sin embargo, no podemos afirmar con certeza científica que pertenezca específicamente al menor desaparecido». La tarde siguiente, Reyes se presentó en el despacho del juez Ordóñez, un hombre corpulento de 60 años, con expresión perpetuamente impasible. El juez apenas miró las imágenes antes de devolverlas. «Esta imagen es insuficiente, comisario», sentenció secamente. «Necesito evidencias más concretas que justifiquen la invasión a la propiedad privada de un ciudadano ejemplar».
Al salir del juzgado, Soriano esperaba en el pasillo, su rostro endureciéndose al ver la expresión derrotada de Reyes. ¿No ve lo que está pasando?, espetó el expolicía. Alguien está protegiendo a Fuentes. Este juez recibió órdenes. Esa misma tarde, Reyes fue convocado a una reunión con su superior, el subprocurador García, un hombre de traje impecable y sonrisa política. Tenemos 3 nuevos casos de ejecuciones vinculadas al cartel en la zona este, anunció García, desplegando fotografías sangrientas sobre su escritorio. Necesito que redistribuya sus recursos. El caso Gómez puede esperar. Mientras tanto, Dolores aguardaba en la recepción de la Procuraduría Estatal, ignorada sistemáticamente por secretarias y funcionarios que pasaban frente a ella como si fuera invisible. «Esperaré todo el día si es necesario», declaró con firmeza cuando un guardia sugirió que regresara otro día. «No me voy sin hablar con alguien responsable». Aquella noche, Soriano se reunió con un antiguo informante en un bar oscuro del centro de Monterrey. El hombre, visiblemente nervioso, bebió de un trago su tequila antes de inclinarse hacia adelante. «Fuentes no es solo un empresario», murmuró. «Lava dinero para gente grande, ¿entiende? Gente que puede hacer desaparecer expedientes completos». La mañana siguiente, aprovechando que su superior asistía a una conferencia, Reyes examinó discretamente archivos confidenciales de la Policía Judicial. Los documentos revelaban investigaciones anteriores sobre Fuentes por presunto fraude fiscal y soborno, todas misteriosamente archivadas sin explicación. Desesperada por romper el muro de silencio oficial, Dolores concertó una reunión con Javier Méndez, periodista investigativo de El Norte, quien la recibió con evidente recelo en una cafetería apartada. «Entiendo los riesgos», insistió Dolores, «pero ustedes son nuestra última esperanza. La policía está de manos atadas». Mientras tanto, Soriano fotografiaba discretamente desde su vehículo estacionado frente al restaurante San Ángel, donde Fuentes compartía mesa con el comisario general de la Policía Estatal. Las imágenes mostraban intercambio de sobres y conversaciones intensas. Aquella noche, Reyes recibió una visita inesperada de un colega veterano, quien, tras verificar que nadie los escuchaba, se acercó confidencialmente. «Cuidado con ese caso, Javier», advirtió en voz baja. «Hay muchos intereses involucrados. Piensa en tu familia». La frustración culminó en una discusión acalorada entre Dolores y sus padres en el pequeño apartamento convertido en centro de investigación. «No puedo simplemente rendirme porque el sistema está corrupto», exclamó ella, golpeando la mesa. «Son tu hijo y tu nieto». Simultáneamente, Soriano descubría mediante contactos bancarios que Fuentes había transferido recientemente grandes sumas a cuentas en Suiza y Panamá. «Se está preparando para algo», concluyó. «Tal vez para abandonar el país». Días después, Reyes notó un automóvil negro siguiéndolo discretamente al salir de la delegación. El vehículo mantuvo su distancia, pero permaneció visible como una advertencia silenciosa. Con creciente paranoia, Reyes, Dolores y Soriano acordaron reunirse en un parque público lejos de sus lugares habituales, discutiendo en voz baja mientras fingían ser simples conocidos compartiendo un banco. «Si no podemos hacer esto legalmente, tenemos que pensar en alternativas», susurró Soriano, mirando alrededor para asegurarse que nadie los observaba. Tras semanas de frustración con el sistema, Dolores recibió un sobre anónimo en su buzón. Dentro encontró una llave y una nota escrita a mano. «Entrada de servicio, propiedad Fuentes, domingo, 2 a.m. Los guardias cambian de turno. 15 minutos. Es su única oportunidad», dejándola con la agonizante decisión entre esperar por una justicia oficial que parecía nunca llegar o tomar el arriesgado camino de la acción directa. Dolores contemplaba la llave que sostenía entre sus dedos, un objeto pequeño
y aparentemente insignificante que representaba una decisión monumental. La luz tenue de su apartamento proyectaba sombras sobre el papel arrugado con aquellas instrucciones precisas, casi clínicas. Entrada de servicio, propiedad Fuentes, domingo, 2 a.m. A la mañana siguiente, se reunió con Soriano en una cafetería discreta, lejos de sus lugares habituales. El ex policía examinó la llave con ojo experto, pasando sus dedos por los dientes metálicos. «Es una Herculox Serie 5», confirmó en voz baja. «Usada en portones de servicio de propiedades de alto padrón. Alguien de dentro está ayudándonos». Aquella misma tarde, cuando informaron a Reyes sobre el misterioso paquete, el comisario palideció visiblemente. En la intimidad de su modesto apartamento, con las persianas cerradas y la televisión encendida para disfrazar cualquier posible dispositivo de escucha, confrontó a Dolores y Soriano. «Lo que están considerando es invasión de propiedad», advirtió, pasándose una mano por el cabello canoso. «Pueden ser arrestados o peor». La luz mortecina de la lámpara iluminaba el rostro determinado de Dolores mientras respondía, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas y resolución. «Han pasado 5 meses, Javier. 5 meses con mi sobrino encerrado en un sótano. No puedo esperar más». Durante los días siguientes, Soriano mapeó discretamente el perímetro de la propiedad desde diferentes puntos, usando binoculares y una cámara con teleobjetivo. Anotó meticulosamente la ubicación de cámaras, sensores y, crucialmente, los patrones de rotación de los guardias. Mientras tanto, Reyes verificaba la escala de trabajo de la delegación, manipulando sutilmente las asignaciones. «Estaré de plantón domingo por la noche», informó en su siguiente encuentro clandestino. «Si algo ocurre, puedo ser el primero en responder a cualquier llamado de aquella área». El viernes por la tarde, Dolores visitó una iglesia vacía cerca de la Catedral de Monterrey. En la penumbra del santuario, encendió una vela temblorosa frente a la Virgen de Guadalupe. «Perdóname, Dios mío, por lo que voy a hacer», susurró, la culpa y la determinación entrelazándose en su corazón. La urgencia de su plan aumentó cuando Soriano se reunió con el periodista Méndez, quien mostró información aún no publicada. Fuentes reservó un vuelo privado para Zúrich la próxima semana, reveló, deslizando un papel con detalles. Está planeando salir del país. El sábado, víspera de la operación, Reyes consultó discretamente los archivos policiales sobre tiempos de respuesta. El tiempo de respuesta para aquella área es aproximadamente 12 minutos, explicó a Dolores y Soriano. Tendrían que ser extremadamente rápidos. Aquella misma tarde, Soriano adquirió en diferentes tiendas los equipos necesarios: linternas de baja intensidad, radios comunicadores de corto alcance, guantes negros y una cámara fotográfica discreta. Al anochecer, Dolores llamó a sus padres en Veracruz, manteniendo un tono artificialmente casual. «Si no hablamos en unos días, no se preocupen. Estaré ocupada con algunas diligencias», mintió, consciente de que podría ser la última conversación con ellos si las cosas salían mal. En el apartamento de Soriano, ambos ensayaron el plan sobre una maqueta improvisada de la propiedad, creada con objetos domésticos sobre la mesa del comedor. «Entramos por el portón de servicio, seguimos directo al sótano, documentamos lo que encontremos y salimos en 12 minutos», repitió Soriano, cronometrando cada movimiento. La noche del domingo, Reyes preparaba su distintivo y arma reglamentaria en su apartamento, observando la fotografía enmarcada de su esposa e hijos mientras sopesaba el conflicto entre su deber profesional y su sentido personal de justicia. A la 1:30 de la madrugada, Dolores y Soriano se posicionaron en un vehículo sin identificación a 200 metros de la propiedad de Fuentes. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión,
mientras observaban a los guardias conversar distraídamente cerca del portón principal. Cuando el reloj marcó exactamente las 2 de la madrugada y los guardias se alejaron para el cambio de turno, Dolores y Soriano se aproximaron sigilosamente al portón de servicio. La llave encajó perfectamente en la cerradura, pero al girarla, una alarma silenciosa se activó en algún lugar, y antes que pudieran decidir si proseguían o retrocedían, los faros de un vehículo no identificado iluminaron el camino detrás de ellos. Los faros del vehículo iluminaron a Dolores y Soriano, congelándolos como esculturas frente al portón de servicio. Del automóvil descendió un hombre con uniforme de seguridad, caminando hacia ellos con las manos levantadas en gesto apaciguador. «Soy Felipe. Yo les mandé la llave. Tenemos poco tiempo», susurró urgentemente el hombre, mirando nervioso hacia la casa principal. Dolores reconoció al guardia de sus vigilancias anteriores, un hombre de aproximadamente 40 años con rostro marcado por la preocupación. «Trabajo aquí desde hace 3 años», explicó Felipe mientras los guiaba rápidamente por el portón ya abierto. «Lo que hacen con esa familia, no puedo seguir siendo parte de esto». Los tres atravesaron el jardín oscuro agachados, moviéndose entre sombras de árboles ornamentales, mientras Felipe continuaba explicando en susurros entrecortados. «Los movieron hace 3 días. Don Ernesto dio la orden después de la vigilancia que detectaron», reveló, confirmando los peores temores de Dolores. Al llegar a una entrada lateral discreta, Felipe digitó un código en un panel electrónico camuflado entre la vegetación. «Cambian los códigos cada semana, pero este funciona hasta mañana», murmuró mientras la puerta se abría con un zumbido apenas perceptible. El interior de la mansión los recibió con un lujo sobrio y elegante. Los muebles impecables y la ausencia de polvo evidenciaban mantenimiento constante, pese a la aparente desocupación. Felipe los condujo silenciosamente hasta una puerta discreta ubicada bajo la escalera principal, casi invisible al estar revestida con el mismo papel tapiz de la pared. «El sótano fue modificado hace 5 años. No aparece en los planos oficiales», explicó, sacando una pequeña linterna para iluminar una estrecha escalera descendente. El descenso fue tenso, cada crujido del piso provocando que los tres contuvieran la respiración. Al final del corredor, enfrentaron lo que parecía una pared sólida sin características distintivas. Felipe presionó un mecanismo oculto en la moldura inferior, revelando una pesada puerta metálica que se deslizó silenciosamente hacia un lado. «Solo los guardias de máxima confianza conocen esta entrada», confesó con vergüenza apenas disimulada. La habitación revelada dejó a Dolores sin aliento. Aproximadamente 25 metros cuadrados, divididos en un espacio común con 3 camas sencillas, un baño rudimentario separado por una cortina y estanterías con escasos libros desgastados por el uso. Las paredes, sin embargo, contaban una historia desgarradora. Dibujos infantiles cubrían gran parte de la superficie. Una familia de 3 personas, soles sonrientes, casas idealizadas y distintivamente una figura pequeña con una camiseta de rayas azules y amarillas del tigre Swan. Soriano documentaba meticulosamente cada evidencia con su cámara digital, verificando constantemente su reloj mientras fotografiaba las camas, los dibujos, los escasos objetos personales abandonados. Con manos temblorosas, Dolores descubrió un cuaderno escondido entre el colchón y la base de una de las camas. Las páginas estaban llenas de una caligrafía femenina cuidadosa pero tensa. Día 176 de cautiverio. Mateo preguntó otra vez cuándo volveremos a casa. Leyó en voz baja, lágrimas formándose en sus ojos. Felipe se tensó repentinamente, verificando su comunicador con expresión alarmada. «Algo está mal. La ronda de seguridad se adelantó. Tenemos que salir ya», urgió, acercándose a la puerta.
Dolores hojeó rápidamente hasta encontrar la última entrada del diario, datada apenas 3 días atrás. Nos llevan a otro lugar. Eduardo está enfermo. Temo por su vida sin medicamentos adecuados. Leyó apresuradamente, confirmando que la familia había sido trasladada recientemente. Súbitamente, alarmas comenzaron a sonar por toda la propiedad. Luces rojas de emergencia parpadearon en el corredor mientras voces masculinas y pasos apresurados resonaban en el piso superior. Los tres corrieron por el pasillo hacia la salida de servicio, conscientes de que cada segundo era crucial. Ya en el jardín trasero, Felipe entregó a Dolores un papel doblado. Es una hacienda llamada Las Palomas, cerca de la frontera con Tamaulipas. Ahí los tienen ahora, explicó entrecortadamente, pero antes que pudiera dar más detalles, un disparo rasgó la noche y Felipe cayó, alcanzado por un guardia que los había descubierto, dejando a Dolores y Soriano en fuga desesperada con la información que podría finalmente salvar a la familia Gómez. El disparo resonó en la noche mientras Dolores y Soriano corrían entre los arbustos, alejándose de la figura caída de Felipe. Las sirenas de alarma de la propiedad habían despertado a los perros guardianes, cuyos ladridos feroces se mezclaban con los gritos de los guardias movilizados. Con el diario de Claudia firmemente apretado contra su pecho, Dolores sentía que su corazón podría explotar mientras seguía a Soriano por un sendero apenas visible que bordeaba la propiedad. 20 minutos después, ambos llegaron jadeantes al vehículo que habían estacionado a medio kilómetro. Soriano arrancó inmediatamente, conduciendo con luces apagadas durante los primeros 100 metros antes de encenderlas y acelerar por la carretera secundaria. «Necesitamos contactar a Reyes», murmuró Dolores, revisando el papel con las coordenadas que Felipe le había entregado antes de caer. En un desolado puesto de gasolina abandonado en la carretera nacional, Reyes los esperaba con expresión tensa. Sus ojos se ensombrecieron al examinar el diario, mientras Soriano transfería apresuradamente las fotografías a su laptop. Día 23. Mateo llora todas las noches. Ernesto vino hoy. Explicó a Eduardo que esto durará hasta que acepte cooperar con el esquema. Leyó Reyes en voz alta, su rostro endureciéndose con cada palabra. Sin perder tiempo, Reyes realizó una llamada acalorada al procurador federal, su voz escalando en intensidad mientras explicaba la situación. «Tengo evidencia concreta de secuestro, corrupción y lavado de dinero que implica a funcionarios estatales. Este caso necesita jurisdicción federal», insistió, golpeando el volante con frustración. Mientras esperaban la respuesta oficial, Dolores continuaba leyendo pasajes devastadores del diario, su voz quebrándose por momentos. Día 147. Eduardo desarrolló tos severa. Pedimos medicamentos. Los guardias se rieron. Las palabras de Claudia, escritas con caligrafía temblorosa, evidenciaban el deterioro de las condiciones durante el cautiverio. Al amanecer, una reunión de emergencia se desarrollaba en la sede de la Procuraduría Federal. Agentes especiales, Reyes, Soriano y Dolores, rodeaban una mesa donde mapas de la región fronteriza se extendían bajo luces fluorescentes. Hacienda Las Palomas, 120 kilómetros al este. Propiedad registrada bajo una empresa fantasma vinculada a Fuentes, explicó un agente federal, señalando imágenes satelitales recién obtenidas. La urgencia aumentó cuando un asistente entró apresuradamente con nueva información. Fuentes adelantó su vuelo. Sale para Zúrich mañana a las 11. Ha liquidado varias propiedades en los últimos 2 días, informó, generando miradas preocupadas alrededor de la mesa. El peso de la situación cayó sobre Dolores como una losa cuando comprendió las implicaciones. ¿Y si nuestra intrusión los puso en más peligro? ¿Y si Fuentes decide eliminar la evidencia antes de huir? Su voz se quebró, el temor reflejado en cada sílaba.
Mientras los agentes federales preparaban la operación, verificando armas, colocándose chalecos antibalas y probando comunicadores, el procurador federal firmaba los mandatos oficiales con expresión solemne. Tenemos autorización para allanar tanto la hacienda como todas las propiedades conocidas de Fuentes, confirmó, entregando los documentos a Reyes. Dolores insistió vehementemente en acompañar la operación, encontrando resistencia inmediata. Es demasiado peligroso, Dolores. Esto no es un operativo civil, objetó Reyes, aunque su tono revelaba que esperaba esta reacción. Simultáneamente, equipos médicos recibían instrucciones sobre las posibles condiciones de los rehenes tras años de cautiverio. El hombre puede tener infección pulmonar severa. Preparen antibióticos intravenosos y equipo de respiración asistida, ordenaba el coordinador médico. Al alba, un convoy de vehículos federales abandonaba Monterrey bajo un cielo que comenzaba a aclararse. Un helicóptero de apoyo despegaba desde el aeropuerto militar, su sonido perdiéndose en la distancia mientras se adelantaba hacia la zona objetivo. En el último vehículo, Dolores viajaba junto a Reyes y Soriano, sus ojos fijos en una fotografía familiar desgastada. Eduardo, Claudia y el pequeño Mateo sonrientes frente a un árbol de Navidad, imagen capturada en tiempos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Cuando el convoy federal estaba a apenas 20 kilómetros de la hacienda Las Palomas, recibieron una comunicación alarmante del helicóptero de reconocimiento. Detectamos movimiento intenso en la propiedad. Varios vehículos saliendo a alta velocidad. Parece una evacuación, haciendo que Dolores contuviera la respiración al percibir que la familia podía estar siendo transferida nuevamente, o peor, mientras Reyes ordenaba al conductor, a toda velocidad, no podemos perderlos ahora. El convoy federal aceleró por la carretera polvorienta, levantando nubes de tierra rojiza mientras los vehículos avanzaban a toda velocidad hacia la hacienda Las Palomas. El helicóptero de reconocimiento sobrevolaba la propiedad, transmitiendo imágenes en tiempo real que mostraban una evacuación apresurada. 3 camionetas negras y 2 todoterrenos abandonaban la hacienda por diferentes accesos. Al llegar al perímetro de la propiedad, los agentes federales encontraron la entrada principal custodiada por guardias armados que al ver el despliegue oficial iniciaron un intercambio de disparos. El comandante del operativo ordenó dividir las fuerzas. Un grupo aseguraría la hacienda mientras el grueso de los efectivos perseguiría los vehículos en fuga. Desde el helicóptero, el piloto informó: los vehículos se están dispersando por caminos secundarios. 3 hacia el este, 2 hacia el norte, dirección frontera. Reyes, con Dolores y Soriano en el vehículo blindado, siguió las coordenadas transmitidas por el helicóptero. El SUV negro, tercero en la formación este, coincide con la descripción que nos dio Felipe, comunicó Soriano, recordando la información del guardia caído. La persecución se intensificó cuando los federales lograron establecer un bloqueo en un estrecho puente sobre un arroyo seco. Las camionetas de Fuentes intentaron evadirlo desviándose por terrenos irregulares, provocando el primer enfrentamiento directo. Los hombres de Fuentes descendieron disparando, buscando cobertura tras sus vehículos, mientras los federales respondían al fuego. En medio de la balacera, Soriano identificó el SUV negro que intentaba escapar por una vereda lateral. «Es ese». La información de Felipe mencionaba ese tipo de vehículo para los rehenes, gritó, señalando al conductor del vehículo federal la dirección. El vehículo blindado se desvió bruscamente, siguiendo al SUV por un camino de tierra apenas visible entre la vegetación. Tras una persecución de 2 kilómetros, agentes federales en motocicletas todoterreno lograron flanquear el vehículo, forzándolo contra un talud natural. El conductor intentó resistirse, disparando por la ventanilla,
hasta ser neutralizado por francotiradores del equipo táctico. Cuando los agentes rodearon el vehículo con armas en alto, la puerta trasera se abrió lentamente. El tiempo pareció detenerse mientras Dolores observaba desde la distancia de seguridad impuesta por Reyes. De la oscuridad del interior emergió primero una mano pálida, luego el rostro demacrado de una mujer de cabello completamente blanco. Claudia, irreconocible salvo por sus ojos, que mantenían la misma determinación que Dolores recordaba. Detrás de ella, protegido por su cuerpo, apareció un adolescente delgado con mirada asustada. Mateo, ahora con 15 años, apenas se parecía al niño de las fotografías, su desarrollo claramente afectado por años de cautiverio. En el fondo del vehículo, sobre una improvisada camilla, Eduardo yacía semi-inconsciente, su respiración audiblemente dificultosa. Los paramédicos rodearon inmediatamente a Eduardo, aplicando oxígeno y medicación intravenosa mientras lo trasladaban con urgencia a la ambulancia. Claudia se resistía inicialmente a soltar a Mateo, años de instinto protector convertidos en reflejo, hasta que su mirada encontró a Dolores aproximándose cautelosamente. «Dolores», susurró Claudia, su voz ronca por el desuso. El reconocimiento trajo lágrimas a sus ojos mientras permitía finalmente que los médicos atendieran a Mateo. Mientras la familia recibía los primeros auxilios, un helicóptero particular despegaba desde un claro cercano a la hacienda. Fuentes intentaba su última escapatoria, pero el helicóptero federal lo interceptó, forzando su aterrizaje en un campo abierto donde unidades terrestres ya esperaban. Reyes personalmente colocó las esposas a Ernesto Fuentes, un hombre de apariencia distinguida que mantenía una expresión impasible. Ernesto Fuentes está detenido por secuestro, tentativa de homicidio y corrupción, declaró el comisario, recitando formalmente los cargos mientras los fotógrafos de la prensa que habían seguido el operativo inmortalizaban el momento. 3 horas más tarde, el Hospital Universitario de Monterrey se convertía en centro de atención nacional. Eduardo ingresaba directamente a cuidados intensivos, mientras Claudia y Mateo recibían evaluación médica exhaustiva. En una sala privada, Dolores finalmente abrazaba a su sobrino, lágrimas silenciosas recorriendo el rostro de ambos tras 7 años de separación. Mientras la familia Gómez recibía los primeros cuidados médicos y la noticia del rescate se esparcía por los medios, un agente federal discretamente entregó a Reyes una carpeta confidencial. Encontramos documentos en la hacienda implicando al menos a 2 gobernadores, un juez federal y varios ejecutivos de Pemex en el esquema de Fuentes, revelando que el caso, lejos de terminar con el rescate, estaba a punto de exponer una de las mayores redes de corrupción en la historia reciente de México. El impacto de los documentos encontrados en la hacienda se extendió como una onda expansiva por los círculos políticos y empresariales de México. En el Hospital Universitario de Monterrey, mientras tanto, comenzaba una batalla diferente, la de la recuperación de la familia Gómez tras 7 años de cautiverio. Eduardo permanecía en la unidad de cuidados intensivos, su cuerpo debilitado, luchando contra una severa infección pulmonar que había sido tratada de manera insuficiente durante años. Claudia pasaba horas sentada junto a su cama, sosteniendo su mano mientras los médicos entraban y salían con expresiones cautelosamente optimistas. «La recuperación será lenta, pero hay esperanza», explicó el neumólogo jefe a Dolores una semana después del rescate. «El daño pulmonar es considerable, pero Eduardo tiene una voluntad de hierro». En una habitación cercana, Mateo enfrentaba sus propios desafíos. Durante su primera sesión con la psicóloga especializada en trauma, el adolescente permanecía mayormente silencioso, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su camiseta. «A veces no sé si esto es real
o si sigo soñando con ser rescatado, confesó finalmente, su voz apenas audible. Soñaba con esto cada noche. La noticia del rescate dominaba los medios nacionales. El secuestro que destapó una red de corrupción nacional, proclamaban los titulares, mientras el procurador federal detallaba en conferencias de prensa diarias los avances de la investigación y las ramificaciones del caso. Desde la ventana de su habitación hospitalaria, Claudia observaba el mundo exterior con expresión de extrañamiento, contemplando los edificios modernos y vehículos que no existían cuando fue secuestrada. 7 años. La ciudad ha cambiado tanto. No sé si sabré vivir aquí nuevamente, murmuró cuando Dolores le trajo ropa nueva, sintiendo el tejido como algo ajeno entre sus dedos. Tras el alta médica inicial, Dolores ayudó a la familia a instalarse en una casa segura en Guadalajara, lejos de Monterrey y sus memorias traumáticas. Allí, protegidos por seguridad federal, comenzaron el doloroso proceso de readaptación a una vida que les había sido arrebatada. Eduardo, aunque todavía físicamente frágil, mostraba una determinación inquebrantable cuando proporcionaba testimonio detallado a los investigadores federales, documentando meticulosamente cada aspecto del esquema de desvío de combustible y todos los involucrados. Para Mateo, el mundo moderno representaba un desafío constante. Observaba fascinado y confundido los teléfonos inteligentes y computadoras que habían evolucionado dramáticamente durante su cautiverio. Cada nuevo descubrimiento tecnológico era tanto una maravilla como un recordatorio de todo lo que había perdido. 6 meses después del rescate, Claudia realizó su primera aparición pública en un programa de televisión nacional, conmoviendo al país al describir cómo mantuvo viva la esperanza durante el encierro. Les enseñé literatura a Mateo. Recitábamos poemas para no olvidar quiénes éramos, explicó con voz serena, su cabello blanco enmarcando un rostro que había recuperado algo de vitalidad. Convertimos nuestra prisión en una escuela. El juicio contra Fuentes comenzó 1 año después del rescate. Eduardo, ya recuperado lo suficiente para asistir, enfrentó a su captor en la sala del Tribunal Federal. Sus miradas se cruzaron por primera vez desde el secuestro, una reflejando dignidad recuperada, la otra, la arrogancia fracturada de quien se creía intocable. Con la indemnización recibida del gobierno mexicano y de Pemex, Eduardo fundó la Fundación Familia Blanca, dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas. Dolores asumió la dirección ejecutiva, transformando su experiencia en apoyo sistemático para otros. Las noches seguían siendo difíciles. Mateo despertaba frecuentemente gritando, atormentado por pesadillas donde volvía a estar encerrado. Claudia acudía inmediatamente a consolarlo, un patrón que continuaría durante años. 5 años después del rescate, Mateo, ahora con 20 años y estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, presentaba ante un auditorio repleto su proyecto de reforma al sistema judicial para casos de desaparición forzada. Mi historia no es excepcional porque sobreviví, sino porque fui encontrado. Y esto es lo que deseamos para todas las familias, el derecho a saber, declaró con la elocuencia que había heredado de su madre. Al concluir su presentación, Mateo introdujo un nuevo sistema digital de rastreo y coordinación para casos de desaparecidos, inspirado en el trabajo original de su padre en Pemex, mientras la cámara se alejaba lentamente para revelar el auditorio lleno, donde decenas de familias sostenían fotografías de sus seres queridos aún desaparecidos, recordando que, aunque la historia de los Gómez había encontrado su cierre, miles de otras familias mexicanas continuaban su búsqueda incansable por respuestas y justicia.